Gloria a Dios. Números 22, versículos del 9 al 12. Seguimos con el tema de la bendición de Dios en el Cristo. Este es el segundo discipulado sobre este tema. Y este es el discipulado número 65 del libro de Números. Así que sean bienvenidos en el nombre del Señor y vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Vamos a leer los versículos y luego oramos. Dice Números capítulo 22, versículos 9 al 12. Vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. Entonces oramos para pedir la guía del Espíritu Santo en este tiempo de meditación en sus palabras. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, adoramos y exaltamos tu nombre en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Cristo, tu eterno ungido, Señor, nuestro Redentor, por cuyos méritos ahora, Señor, somos hijos tuyos y tenemos la bendición más grande, Señor. Tenemos tu bendición en la fe de tu amado Hijo Jesús el Cristo. Gracias, Señor. Mientras meditamos en tu palabra, precioso Espíritu Santo, ministranos de principio a fin. Señor, sé tú tomando control de palabras y pensamientos y enseñándonos a cada uno de nosotros en este tiempo. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Háblanos, Señor, al corazón. Necesitamos tu instrucción. En el nombre de Jesús el Cristo lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, por favor. Sé que es hasta innecesario, pero igual, ¿verdad? Para que no se quede alguno parado esperando que yo le diga que se siente. Bien, amados, vimos en la última meditación cómo, mis amados, el que recibe de parte de Dios el testimonio del Evangelio, el que recibe el conocimiento del Evangelio de Dios, todos los que lo recibimos, ¿verdad? En algún momento tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad importante, espiritualmente hablando. Y es de entender esta revelación, de aferrarnos a esta fe, hermanos, y de entender que aparte de esta bendición y esta revelación, no debemos anhelar más. Amén. Digo, no debemos, ¿verdad? Aunque haya personas que de repente pues se desvían de la fe revelada y se vuelven, por así decirlo, mercaderes del Evangelio. Amén. Y sobre eso precisamente estuvimos meditando y vimos cómo este hombre, Balaam, que no siendo del pueblo de Dios, amén, porque eso hay que tomarlo bien en cuenta, Dios se le reveló. Amén. Era allá del lado de donde salió Abraham, ¿verdad? Del otro lado del Éufrates, de Ur, de los caldeos. Y este hombre recibía la palabra de Dios. Sin embargo, él había tomado esta revelación de Dios como una forma de beneficiarse económicamente. De modo que, si recordamos,
Dice en el versículo 7, que fue el último que leímos, del capítulo 22, dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Es decir, llevaban una retribución porque para ellos eso era una adivinación la que iban buscando. Claro, en este tiempo eran conocidos también como adivinos los profetas, más en este lugar del mundo, ¿verdad? Y entonces este hombre recibe esta invitación y estas dádivas, y lo que el rey de Moab, ¿están conmigo? Lo que el rey de Moab pedía era que Balaam decretase, por así decirle, o expresara una palabra de maldición sobre el pueblo de Israel. Ahora, esto debemos entenderlo, hermanos, en el sentido correcto, de que en el antiguo tiempo sí había profetas de Dios. Y como Dios hablaba a través de ellos, la palabra de ellos o bendecía o maldecía, ¿verdad? Pero en este caso, este hombre conocía de Dios y conociendo de Dios y recibiendo revelación de Dios, él ya sabía acerca del pueblo de Israel. O sea, él no ignoraba que ese Dios que se le había revelado a él era el Dios de los israelitas. Él no ignoraba todas las obras y maravillas que Dios había hecho con ellos durante todo el tiempo en el desierto, ¿verdad? Porque esto ya lo sabían. Si ustedes ven la expresión de los enviados de Balac, que era el rey de Moab, le dice en el versículo 11, mire lo que le mandó a decir al profeta. He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto, ellos sabían de dónde venía Israel. ¿Y cuándo había sucedido esto? Hacía 40 años. Es decir, que el profeta también sabía de esto. No era ningún ignorante, aparte de que Dios se le había revelado. Amén. Ahora dice, cubre la faz de la tierra. Entonces, ellos conocían este pueblo impío, que por cierto eran familiares, por así decirlo, de la descendencia de Abraham por el lado del tío, ¿verdad? ¿Quién fue el tío? Lot, ¿verdad? O el sobrino Lot, pero por así decirlo que venían siendo parientes. ¿Están conmigo, hermanos? Los descendientes de Moab eran parientes de los israelitas. ¿Por qué? Porque Moab fue uno de los hijos que le nacieron a Lot con una de sus hijas. El otro hijo fue Amón, ¿verdad? Y ambos hijos que no nacieron de una relación aprobada por Dios, ni era el propósito de Dios en preservar la vida de Lot, ¿sí? Que era justo, dice la palabra de Dios, amén. Dios no lo preservó para que él huyera y se escondiera en una cueva. Dios lo preservó para que diera el testimonio de la fe de Dios, del pacto de Dios, y de que él había sido salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra precisamente por su fe en el pacto. Amén. Entonces, pero este hombre, en vez de tomar esa actitud correcta, tuvo temor y temió por su vida. Amén, hermano. Temió por su vida. Y hay que entender una lección de ahí, hermanos. El apóstol Pablo decía, yo no estimo preciosa mi vida. Y el Señor Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, éste la hallará. Porque, hermanos, en los propósitos de Dios, no debemos pensar que se limiten y se circunscriban a las cosas de este mundo, a la vida, digamos, efímera que nosotros tenemos.
Sí, la palabra del Señor dice que nuestra vida es como, nuestra existencia es como la flor del campo o como la niebla de la mañana, ¿verdad? La flor del campo de la mañana bien bonita, ¿verdad? Y lindas, todas las florcitas, ahí verdecitas, sus hojitas y los colores de los que sean, vea qué lindo, moraditos, amarillos y blanquitos, ¿verdad? Los que han ido al campo saben quién es eso, los que no, estoy hablando en chip. Pero dice que cuando sale el sol, ¿verdad? Y va subiendo, va avanzando el día, se seca. Y la neblina, ¿verdad? Que usted, que uno, si está en un lugar neblinado, siente que se le pega, ¿verdad? Porque es humedad, ¿no? Pero dice que la neblina igual cuando sale el sol, desaparece. Entonces, y el Señor compara nuestra vida con eso. Amén, hermano. Amén. Ahora, yo no sé si usted ya hizo cuenta de cuántos años tiene, ¿verdad? Yo ya los hice y no me acuerdo, no lo puedo decir. Pero no sé si usted se acuerda cuando tenía 15 años o cuando tenía 20. Los que todavía no han llegado a esa edad, ¿verdad? Se han de acordar cuando tenían 4. Pero digo, o 5, ¿verdad? O 10. Pero el asunto es que los que ya estamos mayorcitos, ¿verdad? Hermano, el tiempo no se siente. Si no, pregúntele a mi esposa, que no todavía no cree que ella casi tiene el medio paquete. Entonces, y es una realidad, hermano. Amén. No, si en bajada estamos desde que nacemos. Pues sí, porque no vamos para arriba, ¿verdad? Sino que cada día, cada cumpleaños, no es un año más de vida, es un año menos. ¿Verdad? Entonces, el asunto es que esa es la realidad de nuestra existencia física, terrena, en este cuerpo físico, en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de pecado. Entonces, ¿qué sentido tiene aferrarnos, hermanos, a la vida? Digo, no es que vamos a despreciar la vida, ¿no? Pero comparada con la obra de Dios y comparada con el llamado eterno de Dios en el Cristo para nosotros, ¿qué es la vida, hermano? Para mí, digo el apóstol Pablo, la vida es Cristo y la muerte es ganancia. ¿Se entiende esto? Es decir, que en el Cristo sí tiene sentido nuestra vida porque es en Él y la vivimos y debemos vivirla. ¿Amén? Para Él. Ese es el propósito de Dios. Porque Él nos dice, os he salvado para que sigáis pecando y hagáis todo lo que queréis. ¿Va que no dice así? Dice el Señor, los he pasado de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Y nos ha sacado incluso de la muerte espiritual, hablando ya propiamente del estado espiritual. Pero en el Señor, entonces, su propósito para con nosotros es un propósito eterno. Amén, amén, hermano. Amén. Pero debemos entenderlo así. Y entonces no supeditar nuestra existencia como lo más importante. Sí y solo sí, es un término matemático, para los que estudiaron matemática y todavía bueno. Sí y solo sí, hermanos, nuestra vida está dispuesta. ¿Está conmigo? Amén. Sí, solo sí, nuestra vida está dispuesta a cumplir el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Amén. Amén. En ese contexto, entonces nuestra vida sí tiene sentido. Pero no debemos valorarla más allá del propósito de Dios. Es decir, Señor, mire la percepción que los hijos de Dios debemos tener en cuanto a esta vida. Señor, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de tu Hijo. Es decir, hasta que tú me des vida, yo estoy vivo para el propósito tuyo en el Cristo. Amén. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Cristo. Porque si yo me pongo a valorar más la vida y mi condición física, entonces puedo perder de perspectiva la bendición más grande, hermano. Lo que vale la pena. Y por eso es que allí tenemos la palabra, lo recuerdo, lo repito,
de nuestro Señor Jesús. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, el que valore más su vida en este mundo y las cosas de este mundo, no va a conocerme, no va a estar en la eternidad conmigo, no puede. Amén. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque precisamente la actitud de este profeta, que era un profeta no del pueblo de Israel, sino que un profeta gentil, por así decirlo, pero que tenía la revelación de Dios. Amén. Le había sido revelado el propósito de Dios. Conocía del pueblo de Israel. Pero él, en vez de tomar esa revelación para hacer la obra de Dios y dar el testimonio de Dios, amén, de la fe del pacto, que él ya lo conocía también, se acomodó a obtener un beneficio económico, un beneficio temporal de esa bendición de Dios, ¿se entiende? De esa revelación de Dios. Y entonces, en el caso de Lot que les mencionaba, ¿qué pasó? Lot pasó por lo mismo. Lot fue sacado de la muerte y del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, pero para que sirviera de testimonio. Pero él tuvo temor de su vida. Quiere decir, valoró más su pellejo, hablando en hebreo salvadoreño, que el testimonio de Dios. Allá cuando estaba en Sodoma dice que afligía su alma todos los días por ver las obras impías de los sodomitas y de los gomorritas, ¿verdad? Porque solo mencionamos los sodomitas y no los gomorritas. No la gomita, no los gomorritas. Entonces, pero cuando vio las llamas, ¡ay, santo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y cuando vio que la mujer quedó ahí convertida en estatua, ¡ay, santo! Digo, ¡ay, yo no me quiero morir! Valoró más su vida. Y se fue a refugiar. Bueno, le dijo al ángel, mira, quiero ir a la ciudad, no la vamos a destruir por causa tuya. Andate para ahí. Le dijo a la ciudad. Pero él no estaba tranquilo y se fue a la montaña, a una cueva, fue a meter, como que era un animal. O sea, así propiamente, pues, porque los animales son los que viven en cuevas, ¿verdad? Ahora, si usted conoce a alguien viviendo en cuevas, tal vez no es porque sea animal, sino porque no tiene casa. Pero bien, él en este tiempo. Entonces, pero el punto es que se fue a la cueva. ¿Y qué pasó en la cueva? En la cueva no estaba la voluntad de Dios. En la cueva él estaba preservando su vida. Y ahí Satanás tomó ocasión. Las hijas que se acostumbraron a ver la maldad allá en Sodoma y Gomorra, no se les ocurrió otra cosa, sino que acostarse con su propio padre y tomar de excusa. ¿Y cómo vamos a tener descendencia si no hay otro varón de nuestro linaje? ¿Verdad? La excusa parece buena. Pero es que no solo podían estar ahí, sino que podían haberse unido a Abraham. ¿Estamos? Pues no era excusa. De ahí nacieron Amón y Moab. Se los expliqué, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esta gente? Que ellos también debieron haber y conocieron acerca del pacto. Porque su papá, que a la vez era su abuelo, ¿verdad? Ya entienden eso, ¿verdad? Porque su papá abuelo debió haberles explicado. Amén. Definitivamente. Pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque precisamente no nacieron dentro del propósito de Dios. Amén. Y entonces, allá tenemos al punto en el que este rey de Moab, que, repito, fue uno de los hijos que nació de Lot, de una de sus hijas. Amén. Entonces, Moab dice en el versículo 11, este pueblo que ha salido de Egipto, como si no lo conocieran, ¿verdad? Cubren la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Ahora, porque ese concepto que había en los moabitas, que ahí solo está el pueblo de uno de los hijos, era un pueblo grande, dice que era un pueblo grande, pero era menos numeroso que el pueblo de Israel, obviamente en ese momento.
Pero ¿por qué tenían ese concepto de la maldición o de la bendición? ¿No se ha puesto a pensar usted? Ellos podían, exacto, ellos podían haber dicho, es que nosotros los vamos a vencer, o hubiesen buscado otra alternativa. ¿Me estoy dando a entender, hermano? ¿Me está poniendo atención? Ellos hubiesen buscado otra alternativa no religiosa para enfrentar a Israel que ir a donde un profeta a que les maldijera o les hiciera un acto de maldición según ellos. ¿Por qué? Porque conocían. Solo que lo entendían a su manera, como muchas y millones de personas, me atrevería a decir, en ese tiempo creen. A su manera. Y que pueden pedir a Dios una palabra. Y andan buscando profetas por todos lados. Y vasos y tazas y cucharones que les hablen y les den palabra de Dios supuestamente. No, Dios no habla ni por tazas ni por vasos. Nos ha hablado por su Hijo y el testimonio del Cristo está aquí. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. El que quiera oír la voz de Dios, que oiga el testimonio del Evangelio, que oiga la palabra, que le crea al Cristo. Que crea la palabra del Cristo. Amén. Entonces, pero de ahí, entonces un montón de gente charlatana, mentirosa, y no tienen ninguna palabra de parte de Dios, sino que son espíritus de adivinación, espíritus mentirosos, demonios de adivinación. Claro, y el diablo, ¿qué cree que le va a decir a la gente? Lo que quiere oír. Si ve que su problema es sentimental, ¿verdad? Veo un varón que Dios te tiene por ahí. Dejar que tenés ahorita. ¿Qué a usted que al Señor le interesa si alguien tiene marido o no tiene marido? ¿Me doy a entender? O sea, los propósitos de Dios no están relacionados con las cosas de este mundo. ¿Sí? Ahora, Él tiene cuidado de nosotros, eso es otra cosa. Pero el orden de Dios ya está establecido. Si somos hijos de Dios y queremos trabajar para su obra, entonces Dios va a proveer lo que necesitamos para cumplir ese propósito. Si Dios considera que lo que usted necesita para hacer su voluntad y cumplir el propósito de su llamado en usted es un esposo, Dios se lo va a dar. Amén. Si Dios considera que lo que usted necesita para cumplir su propósito, y lo repito, es una esposa, pues Dios se la va a dar. No vaya a agarrarla a usted, no vaya a buscarla a usted. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Verdad? Y como quien dice, si ya que Dios no me mandó nada, que este pelón me voy a agarrar, pero yo no estoy disponible. Habrá otros por ahí, ¿verdad? Pero que puede que tampoco estén disponibles. Entonces, el punto entonces, hermano, es que la gente llega a pensar así y buscan a los profetas y buscan a los, entre comillas, hombres de Dios. ¿Para qué? Para que les digan lo que quieren oír. Y están dispuestos, mira, ahí sí la gente no tiene pobrezas ni problemas de nada. Ahí hay plata, ¿me entiendes? Ahí están dispuestos a soltar el billete. Ahí no es como aquí, que miren, hermano, que queremos comprar unos aires acondicionados. Perdón, hermano. Digo, no, ¿me entiendes? No tenemos pisto, así como aquellos que le pasaban a hablar todas las mañanas. No, tenemos pisto, pero bien, algo así, ¿me entiendes? Pero no, en ese caso no, ahí no hay problema de dinero. Amén, hermanos. Amén, hijos del Señor. Y amén, discípulos del Cristo. Amén. Yo sé que usted no, ¿me entiende? Usted ya tiene ahí destinados los $300 que va a dar para ahora, ya, no se preocupe. ¿Verdad? Pero el punto es que lo que le quiero decir que cuando la gente busca a Dios con un interés que no es el propósito de Dios, ahí sí está dispuesta a soltar el billete. Ahí, a saber de dónde sacan, pero sacan. Y ahí está, le untan la mano a un montón de mentirosos y mentirosas. Viejas faldudas y manteludas, ¿verdad? Y viejos mentirosos ahí, hipócritas, falsos.
Dice profetas y le sueltan dinero, hermano. Si tienen familiares en los Estados Unidos, le dicen, mira, mándame porque necesito. Bueno, hasta los mismos familiares de Estados Unidos le dicen a la gente, mira, quiero que vayas donde el profeta y le preguntes que le dé palabra para mí, que me llame. Y les manda, mire, es sinvergüenza y es cierto, hermano. A mí me consta, no que me lo mandaron a mí me consta. Le dice, mire, le llama, mire, hermano, ahí le puse una ofrendita, ¿verdad? Y le dan la clave, pero ore por mí, ¿qué palabra me tiene? Y ahí está, dándole garabato. Porque para lo que es su propio beneficio, la gente no tiene inconveniente en soltar el dinero, hermano. No le pesa, no es bastante $100, no es bastante 200, 1000 pueden ser, pero si les dicen lo que quieren oír, y claro, Satanás es experto. Como él conoce la vida de los que están bajo su dominio, el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás. Entonces, todo el que no es hijo de Dios y no tiene el evangelio de Dios y al Cristo revelado es un hijo del diablo y está bajo la potestad del diablo. Y como tal, Satanás lo conoce bien y le puede decir lo que quiere oír. Y le va a dar respuesta, hombre. Sí, mire lo que me dijo esa hermana. Esa hermana es buena. Buena para nada, ¿no? Pero esa hermana es buena. Ese profeta es bueno. Viera que todo lo que me dijo me cumplió. Pues sí, ¿y qué le dijo? Le habló del testimonio del Cristo. Le habló de su vida espiritual. Le habló de su redención, de la necesidad de redención. No. Le habló de una casa, le habló de un carro, le habló de una escritura, le habló de un problema, solucionar un problema legal. Mire, con este asunto del régimen de excepción, hay un montón de pobres madres que están siendo estafadas por ese montón de maíz. Prometiéndole que, dice el Señor de que sale el otro año. Y pura mentira. Y ahí, pero para todo esto ya se han bajado a la gente. Y todavía siguen creyendo en ello. No es que mire que usted no pidió con fe. Por eso es que el Señor no le contestó. Él ya había decidido, pero como usted le falló la fe. Hoy le tienen que dar otros $200. Les cobran más ellos que los abogados. ¿Sí? Entonces, eso es la realidad del que, óigame por favor, esa es la realidad de aquel o de aquellos que aunque hayan oído y tengan una noción de lo que significa Dios, buscan por el propósito equivocado. Y esto llevaban pisto para ofrecerle a Balaam. Y Balaam, este volado está bueno. Dice, el rey. Me ha venido a buscar desde allá, póngale, hablando en términos de distancia, como que si hubiera venido desde México. ¿Verdad? Le envió mensajeros y todo, y le dijo, mire, veamos lo que le dijo, papá. He aquí este pueblo, versículo 11, que cubre la faz de la tierra, salió de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Ok, entonces el hombre estaba a su manera creyendo en Dios y pagando porque Dios le dijera y le resolviera su necesidad. Amén. Y entonces, mire la reacción de Balaam. Entonces Dios dijo a Balaam, ahora esto es en sueño, hermano, no es que Dios le hablaba directamente. ¿Están conmigo, hermano? Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ok. Porque él, mire leamos los versículos 7 y 8. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. O sea, ya le habían untado la mano. Y llegaron a Balaam, este es el dique profeta, y le dijeron las palabras de Balac. O sea, lo que él había pedido, ¿verdad? Entonces dice, él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me habla. O sea, que él estaba queriendo que Dios le dijera, que le diera permiso, pues, para hacer eso, aunque él sabía que no debía hacerse. Amén. Ahora, mire, aparentemente Balaam entiende, aunque
aunque no está convencido, aunque él no está de acuerdo, como Dios le dice, no lo hagas, dice él, mire. Así Balaam, versículo 13, se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere. Óigame, mire esto, mire la respuesta de Balaam. Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué le está diciendo implícitamente? Yo quisiera, pero vaya, no me deja. ¿Qué puedo hacer? Si de mí dependiera, ya se los hubiera maldecido. Eso les está diciendo. Como él deja abierta la puerta ahí, entonces dice, los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac. O sea, de esto estamos hablando de días por la distancia y todo. Y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Entonces dice, volvió Balac, este es el rey de Moab, ¿verdad?, a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Y mire el versículo 16 lo que le dice. Mire, los cuales vinieron a Balaam de nuevo, ¿verdad? Y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab. Te ruego que no dejes de venir a mí. Yo no sé cómo, lo que le está diciendo, yo no sé cómo vas a hacer. Mira cómo le jugás la vuelta a Dios, pero tenés que venir. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Que no dejes de venir a mí, por lo que sea, inventate algo, pero vos vení. Y bien mandado porque mire lo que dice el versículo 17. Porque sin duda te honraré mucho. ¿Verdad que ese te honraré mucho? Era una buena billetada, hermano. O sea, no eran $200, pues, hermano, ¿verdad?, para los profetías que venden por eso, esos falsos profetas que venden por $200. O más, o 1,000, ¿verdad?, lo que sea, pero no eran 1,000. Entonces eran milloncitos ya. En términos de aquel tiempo eran millones, ¿me entiendes? Te honraré mucho. Que un rey le dijera eso a alguien, era que se iba a alivianar, hermano. ¿Me entiendes? Ahora, y le dice, y haré, ¿está conmigo, hermano? Amén. Versículo 17, y haré todo, óigame, mire esto, hermano, qué delicado. Y haré todo lo que me digas. ¿Por qué cree que estos falsos profetas manipulan a esa gente ignorante y ciega por Satanás? Porque ellos están dispuestos a hacer lo que les digan por recibir el beneficio que ellos esperan. Y ahí no les importa, mire, no les importa ir a la iglesia, no les importa estar en una vigilia, no les importa ayunar, ahí se ayunan de verdad. Esa gente que quiere ese tipo de cosas, ayunan, les dicen las mentirosas o los mentirosos falsos eso, tiene que ayunar 7 días, hermano le dicen y ni es hermano, o hermano. Y tiene que hacer 7 vigilias. Vaya, pero las cumple, fíjate. Porque hacen todo lo que les dicen, pero no por adorar a Dios. Lo hacen no por adorar a Dios, sino porque ellos lo que quieren es su beneficio. Amén. Y porque están siguiendo una palabra de un hombre, porque saben que pueden y van a alcanzar lo que quieren. Y por eso es que hay gente tan bayunca que aunque los falsos eso les digan, vaya, tírense ahí, tírense boca abajo, voy a pasar yo porque no puedo tocar el suelo. Ahí está, ahí veo usted unos individuos falsos ahí pasando encima de la gente. El ungido, el gran profeta, el querubín, el zorro espín, no sé qué. Y la gente se deja patear. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Pues no están buscando a Dios, hermano. No les interesa. Ellos están haciendo lo que les dicen. Qué triste, ¿verdad? Ahora, pero aquí está el problema de los que, teniendo la revelación de Dios, se desvían por las cosas de este mundo, por los bienes y por el dinero, por los beneficios de esta vida. Amén. Sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora. Fíjense que el hombre estaba a decidir, maldíceme a este pueblo. Y mire,
Y aquí Balaam se pone así como bien planchadito, ¿me entiendes? Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa, mira esto, llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, no puedo, mire esto. La palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Mire esto. Él no dice no debo. Dice no puedo. Si yo pudiera. Cuenten conmigo, soy materia dispuesta. No, ¿de qué más no quisiera yo que me honrara este hombre con todo lo que me ha prometido? Y que haga todo lo que yo le digo. Que baile en un pie, ¿verdad? Que ponga cabeza abajo y que le ponga un candil en el pie y todo lo que usted quiera. Porque a la gente falsa le gusta que los adulen y que... No, yo voy a hacer lo que usted diga. Ah, pues mire, vaya a sacar un poco de agua de ese jarrón chuco de rosa y se lo toma. Y la gente hace eso. Pero como el profeta se lo dijo, mire, cájese con este viejito, una niña de 15 años y se casarse con un abuelo de 80. Pero como dije profeta, hijo del diablo, mentiroso, se lo dicen, lo hacen. Y eso es, ahí está. Ahí está. Solo hay que salir y está a la orden del día. Sigue siendo así. Tristemente. Porque hay vendidos. Hay profetas vendidos. Hay quienes se han apartado del pacto y están haciendo negocio de la palabra. Y esto es a gran escala, hermano. Ahí vemos esos falsos apóstoles que usted ve. Ay, yo necesito un avión. Yo como le dije al Señor, Señor, ¿por qué los impíos tienen aviones y yo no? Pues vaya. ¿Cómo que el Señor nos ha mandado a tener aviones aquí? Él dijo, vayan y hagan discípulos, no dijo, vayan y hagan aviones. O consigan aviones, ¿me entiendes? O sea, pero la gente, ahí está, mire, soltando los millones. Ojalá nosotros que tenemos el pacto nos dispusiéramos a dar así. No porque los pastores nos pidan, sino porque la obra de Dios lo necesita. Ojalá nos pusiéramos en ese sentido. No es que el que me está pidiendo no es el pastor, es el Señor. Me explico. A quien le voy a dar es al Señor. Ojalá nosotros, como verdaderos hijos de Dios y como discípulos del Cristo, pensáramos así. El problema es que creemos que como tenemos el pacto y como ya creemos que eso es del Cristo, pues no, así que el Señor va a proveer. No, hermano. ¿Se está entendiendo esto, hermano? Ahora, dice, y Balaam respondió, aunque me diese su casa llena de plata y oro, pero dice, no puedo, si yo pudiera, otra cosa fuera. Os ruego por tanto, ahora mire, siempre dando lugar a querer maniobrar con la revelación. Versículo 19, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche. No les digo, váyanse, yo no voy. Mire, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová y que no ya le había dicho el Señor que no fuera y que no maldijera al pueblo. Pero los billetes lo tenían loco. ¿Sí? Le dice, miren, y yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y claro, el Señor ya sabía, conoce el corazón de cada quien, hermano. Y conocía el corazón de este profeta que había caído en un error de negociar con su revelación, con su palabra, ¿entienden? Y vino Dios a Balaam de noche. Por eso le digo que esto es en sueños, no es que Dios le hablaba directamente. Sin embargo, era Dios mismo hablándole. Vino a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te digo. Vos quieres ir, va, papito. Pues te voy a dejar ir, le dijo el Señor. Va. Solo que vas a hacer, decir lo que yo te diga. Sin embargo, Dios no estaba agradado con el corazón de Balaam, porque sabía y conocía qué era lo que él quería. Amén. Y entonces vemos que este hombre, dice el versículo 21, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Mire, y aquí dice el versículo 22. Parece contradictorio, ¿verdad? Que Dios le dijo, anda, y dice aquí, mire,
y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Sí? Dios le dio permiso, ¿verdad? Pero le dio permiso porque conocía su corazón. Si él realmente hubiese entendido la voluntad de Dios, no hubiera hecho por ir. Ya Dios le había hablado. Ya conocía la voluntad de Dios, sencillamente le hubiera dicho a los emisarios, miren, yo no voy a insistir con Dios. Él me dijo que no fuera y yo no voy. Así que vuélvanle a decir a su rey que no voy a ir. Ahí sí, ¿eh? Ahí estaba preservando el pacto, preservando la palabra y siendo obediente a la voluntad de Dios. Pero cuando él dice, déjenme ver qué hago, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, vaya, pues anda, papito, pero ya va a ver lo que te espera. Y mire esto. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, es decir, por el propósito que había en su corazón. Y el ángel de Jehová, ahí está, mire, ahí aparece el Cristo. Porque óigame, por favor, todo aquel que se aparta del pacto tiene de enemigo al Hijo de Dios, a Dios mismo. El que no es conmigo, dijo nuestro Señor Jesús, contra mí es. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, ya está muerto. Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te querés hacer amigo del mundo? Dice el Señor. Sos mi enemigo. Sabelo. No chabelo, sino sabelo. Y dice, ahora, óigame, al que le ha sido revelado el evangelio y se aparta, quien se lo va a cobrar y óigame, eso no tarda. Quien se lo cobra y quien le reclama ese desvío es el mismo Cristo. Porque aquí dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por su enemigo, por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Se llevó dos criados porque él esperaba recibir algo bueno, ¿me entienden? Para traer cargar. Y el asna, mire esto, por favor. Cuando el profeta o la persona que recibe la revelación del evangelio se aparta del pacto, deja de andar en el espíritu y deja de ver con los ojos del espíritu. Porque aquí iba tan emocionado, ya la hice, dijo, ¡ah! No, y cuando ya me voy a inventar algo, dijo, ¿entienden? Biznero con la revelación. Y dice que el asna, la burra pues, el asna vio al ángel, le dijo, mejor ella lo vio. ¿No le parece a usted curioso esto? ¿Quién era el profeta ahí? ¿La burra o Balaam? Balaam. ¿Quién se supone que debió haber visto al Cristo? Él. Pero como ya estaba apartado del pacto. ¿Se entiende? Por eso dije que el que se aparta del pacto deja de tener la guía del Espíritu Santo. Lo guía su propia carne y su propia grasa. Y más la grasa porque esa gente es bien gorda, ¿no? Pero bien, la mayoría, algunos parecen tacuacines. Pero bien, ahora, y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. No, si el asna era inteligente, pues el asna no quería morir, ¿me entiendes? Entonces, como el maestrito no veía, como este hombre ciego no veía, la agarró con el asna, con la burra. Y mire esto, hermano. Se apartó el asna del camino, es decir, iban camino allá, entonces el animal la agarró para otro lado. Mejor ella entendió que no debía ir por ese camino, no es el dichoso profeta. Y entonces dice, se apartó el asna del camino e iba por el campo, digo, para donde apunte más parejo, ¿verdad? Aquí, porque se trata de salvar la vida. Pues sí, si dice que el ángel de Jehová, el Cristo, estaba con su espada. ¿Qué significa la espada? La palabra. La palabra. El juicio del Cristo es por su palabra. El celo de Dios, óigame,
en la revelación de su evangelio para aquellos que se apartan es por la palabra del Cristo, que están pisoteando y que están manchando este montón de falsos. Pobrecitos, ¿verdad? Gracias a Dios no estoy contado entre ellos. Y dice, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová, el animalita, va, ni modo, va, tuvo que volver. Y dice, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, que tenía pared a un lado y pared al otro. Senda de viñas es donde hay viñedos, pues, sembrado de uvas, ¿verdad? Y entonces dice que se puso ahí en esa senda donde habían viñas a un lado y al otro. Pero había espacio para pasar. Ahora, ¿y el asna qué pasó? Y viendo el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Es que, mire, hermano, el que está ciego no lee los mensajes de Dios. Dios manda mensajes, hermano. Amén. A los que se han apartado del camino, Dios les manda mensajes. 1, 2 y hasta 3 veces. Después de la tercera, ya no va a haber oportunidad, hermano, para que esos que se han apartado vuelvan. Porque el Señor es misericordioso y Él los puede perdonar. Pero este profeta ciego dice que lo que hizo es volver a azotar a la burrita. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó. Ya no quiso caminar. No, dijo, aquí, si yo doy un paso más, ya no voy a comer más zacate del bueno. Y entonces se puso y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Quiere decir que se sentó junto con él, pues ya no quiso caminar. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Ya era la tercera vez, ¿verdad? Sí. La tercera vez. Y entonces dijo, ya aquí el Señor, mire esto. La misericordia del Señor. Si estos no hablan, dijo el Señor, las piedras hablarán. A veces cuando nosotros no queremos entender el propósito de Dios, Dios usa a burros y Dios usa a burras para hablarnos. Pero ni aún así a veces entendemos. Los mismos impíos nos dicen, mire, fíjese que, pero usted cuando andaba ya predicando, cuando estaba allá con los hermanos, se veía bien diferente. A mí me gustaba más, le dice el tío. Le dice un burro, una burra. Alguien que no conoce al Señor. Pero ni aún así entienden eso, más burros que ellos. Ahora, dice, entonces Jehová abrió la boca al asna. Mire, esto es bien, esto es algo muy único. ¿Sí? Después de la serpiente que Satanás hizo hablar, este es el único animal que habla en la Biblia. Y aquí es porque Dios le abre la boca a esta asna. ¿Sí? Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, mire la ceguera de los que se apartan del evangelio. ¿Sí? La burra le habla y le dice, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y aquel, en vez de entender eso, óigame, cuando un animal ha hablado, pues bueno, hay muchos que hablan siendo animales, pero bueno, es otra cosa. Pero el asunto es que cuando ha hablado un animal, como ya les dije, son las únicas 2 veces. Siendo el profeta de Dios y no darse cuenta de tan ciego que estaba que se puso a platicar a discutir con la burra. Y Balaam respondió al asna, qué terrible, ¿verdad? ¿Por qué te has burlado de mí? Aquí omiten los pitidos, ¿verdad? Me imagino que con insultos.
Ojalá tuviera espada en mi mano que ahorita te mataría, le dice. Y el asna le dice, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí no soy yo el animal que vos cuidás, pues, y que te sirve. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. ¿Y alguna vez te he golpeado? Le dice, mire, el animal estaba razonando más que el hombre. Y él respondió, no, pero mire, por lo menos estaba entablando una buena plática ahí. Entonces dijo el Señor, este pasmado, si yo no le abro los ojos, este no va a ver. Este no va a entender. Y dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Y vio al ángel de Jehová, vio al Cristo mismo que tenía su espada lista para volarle la cabeza. Y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Mire qué triste. ¿Por qué digo triste? Aparentemente este hombre se arrepintió, fíjese. Está conmigo, hermano. Amén. Mire, el Señor nos está hablando a todos. Hay gente que piensa que por llorar mucho, ¿verdad? Y por que arrepentir. Ay, sí, Señor, me siento mal, perdóname. Ay, sí. Qué burro he sido y qué burro he sido. Pero Dios no quiere solamente eso. Dios quiere realmente una disposición del corazón a renunciar a todo eso y a obedecerle a Él. Y este no tenía eso. Le voy a explicar por qué. Se inclinó hizo reverencia y se inclinó sobre el otro. O sea, no tenía otra cosa más que hacer, ¿me entiendes? Pero él seguía desviado del propósito de Dios. Y el ángel de Jehová, el Cristo mismo, le dice, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Y ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Le dice el Señor. He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante. No le dijo tu camino era perverso. Es. Aunque él estaba tirado en el piso. Aunque él estaba, híjole, hice mal, me equivoqué, pero, ay, Señor, no me vaya a matar. Déjame vivo porque quiero llegar allá porque me den el piso. Tu camino es perverso delante de mí. Tu camino está apartado de mi propósito. Lo que estás haciendo no es lo que yo quiero. Te has apartado del pacto. Amén. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría vivo. ¿Se da cuenta? Tremendo, ¿va? Porque a Dios no le impresiona, hermanos, nuestros arranques de culpabilidad y de remordimiento. Ay, sí, Señor, es que me duele todo lo que me ha hecho, me duele. No, sí que no, yo no quiero que te duela, dice el Señor. Yo quiero que te arrepientas, yo quiero que estés dispuesto a dejar eso y a hacer las cosas como yo quiero y a hacer mi voluntad. No es doliéndose de lo que hemos hecho, hermano, porque ya le dije que eso es un falso arrepentimiento. Esos son golpes de pecho que no sirven de nada. Por mi culpa, por mi gran culpa, vas a seguir siendo culpable y eso no te va a servir de nada. Delante de Dios, mientras no estés dispuesto a dejar lo que decís que te duele que has hecho, Dios no te va a perdonar. Y no vas a estar agradando a Dios. Ahora, versículo 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Mire,
¿verdad? Que está reconociendo su pecado. Porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Mira, ¿se da cuenta? Ahora, si tú quieres, yo sigo. Porque yo quiero seguir, ¿me entiendes? Eso se llama obstinación, hermano. ¿Sí? Eso se llama obstinación del corazón. Y ya vamos a leer sobre eso. Y dice que el Señor le dijo, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Dijo, híjole, ya la hice. Eso quería yo. Me creyó el Señor. Le dije que había pecado, le pedí perdón, ¿verdad? Y ya estuvo, ya me reconcilié. Hay mucha gente ignorante que cree que se puede reconciliar con Dios. Y que se reconcilia. Voy a hacer mi reconcilio. ¿Qué reconcilio? Usted reconcilio. Usted se puede reconciliar con Dios usted solita o usted solito. No sea ignorante. Eso no es reconcilio de nada. El único que nos reconcilia con Él mismo es Dios por medio del Cristo. Entiéndalo. No sea burro ni burra. Dice así la palabra de Dios. Voy a hacer mi reconcilio. ¿Y de qué se va? ¿Cómo usted va a decir a reconciliarse con Dios? ¿Cómo lo va a hacer? Sí, que le voy a pedir perdón al Señor. Yo ya le pedí perdón al Señor. Y le pido perdón a cada uno de ustedes si en algo les ha ofendido. Falsos, mentirosos. Si vos le puedes pedir perdón al Señor 1000 veces, pero si tu corazón está apartado de Dios, eso no te lo tome en cuenta ni en sueño, papi. Y creyó, como mucha gente cree, que le puede hacer el juego a Dios. No, si yo me arrepiento y le pido perdón, el Señor es misericordioso, me va a perdonar. Sí, hombre. Seguí creyendo que los pajaritos vuelan porque tienen motor en la cola. O que los perros tienen la trompa larga porque van silbando. Seguílo creyendo. Te vas a dar cuenta más temprano que tarde que no es así. Que estás equivocado y que no es esa la manera de Dios. O te arrepentís de verdad de tus caminos errados y de tu gran capacidad y tu gran conocimiento y tu gran razonamiento para con la palabra de Dios y para con Dios, y dejas que Dios te revele al Cristo y te humillas delante de Él y te dispones tu vida para servir y hacer su voluntad. O te vas a engañar vos solito y cuando vengas a sentir, te vas a despertar en la eternidad diciendo, ¿y qué pasó? Como decía el hermano Blade, ¿verdad? Y la pregunta, ¿qué pasó? Dice que para la eternidad dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, dice. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Allá se van a ir a dar cuenta de que lo que estaban haciendo se engañaban a sí mismos. No os engañéis, dice el Señor. No os engañéis. No os deis garabato, pues, vosotros solitos. Dios no puede ser burlado. Amén. Vamos a dejar hasta aquí y solo quiero que leamos el primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 23. Primero de Samuel. (15:23). Si no es primero, va a ser segundo, pero uno de los dos Samuel es. Miren, le voy a leer el contexto. Aquí estamos hablando de la palabra que Dios le dio a Saúl, al primer rey, ungido por Dios para gobernar sobre su pueblo, después que él, diciendo que había obedecido a la palabra de Dios, realmente no lo hizo. ¿Sí? Versículo 22. Y Samuel dijo, leamos desde el 20. Dice, y Saúl respondió a Samuel cuando Samuel le reclamó que porque no había cumplido la palabra de Dios a cabalidad. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas.
Pero es que este pueblo, bueno, ya sabes, Samuelito. Este pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. El pueblo, la gente vio unas vacas bien hermosas y quiso tenerlas para ofrecérselas al Señor. Gran mentira. Y Samuel dijo, se complace, versículo 22, Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Cree usted que puede agradar a Dios viniendo al culto? Si no viene para adorarle y si no lo busca de corazón. ¿Cree usted que puede agradar a Dios sirviendo en cualquier ministerio? Hasta en el de educación puede servir. No, hermano. ¿Sí? El Señor no le los sacrificios, holocaustos, a Él le interesa la obediencia. Al pacto. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Está leyendo conmigo, hermano? Leámoslo bien. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, obviamente a la palabra de Dios, es mejor que la grosura de los carneros. Al Señor le interesa que le oigamos bien y que le obedezcamos. Si oyereis mi voz y guardareis mi pacto. Esa es la condición de la comunión, de la bendición que Dios ofrece. Y de la bendición en el pacto del Mesías Cristo. Y le dice el profeta, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué estaba haciendo este profetía? Rebelándose, queriendo hacer lo que él quería, no lo que Dios dice. Como pecado de adivinación, o sea que él estaba cayendo en adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Le dije que esa actitud de él era una obstinación. Él había caído en idolatría. ¿Qué es lo que estaba idolatrando? Los bienes de este mundo, el dinero, el reconocimiento, la fama. Eso no va con Dios, hermano. ¿Sí? Solo termino de leer la última parte del versículo 23 y ahí cerramos. Por cuanto tú desechaste el pacto, la palabra, la fe en el Cristo, Él también te ha desechado para que no seas. Amén, hermano. Que el Señor nos ayude. ¿Sí? Que podamos entender lo que el Señor nos está amonestando, hermano. Que podamos buscar al Señor de todo nuestro corazón. Que seamos sabios en relación con la palabra y entendamos que al Señor no le podemos jugar la vuelta, no lo podemos engañar. Amén, mis amados. Pongámonos en pie y vamos a orar para dar gracias. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito tu nombre. Señor, gracias por esta exhortación de tu Santo Espíritu en relación con el pacto. Señor, gracias por habernos revelado a tu Hijo. La fe en tu Hijo, aún no siendo nosotros dignos, aún no siendo pueblo, tú nos has hecho pueblo tuyo. Ayúdanos a entender que esto es lo más grande y que todo lo demás, las cosas de este mundo, el reconocimiento, la fama, el dinero, el bienestar físico o económico, eso no es importante para ti, Señor. Y no debe ser importante para nosotros en el entendimiento de la bendición tuya en la revelación de tu Hijo a nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a valorarlo, Señor. A no apartarnos de la fe del pacto. Señor, ¿por qué no queremos perder esa bendición, Señor? Por favor, es lo más grande, Señor. Lo más grande y lo que, aunque diésemos todo, no podríamos alcanzar jamás, pero tú nos lo das por gracia y misericordia. Por favor, ayúdanos a valorar esta bendición tuya en la revelación de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús el Cristo, oramos. Amén y amén.